Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Medicina. A continuación vamos a ver trauma abdominal. Empecemos. Al hablar del trauma abdominal, pues decimos que en la actualidad los traumatismos van a ser la principal causa de muerte de las primeras 4 décadas de vida. Por lo general, entre más los 15 y 64 años de edad. Es así que aproximadamente de 30.000 fallecidos, 8.000 fueron por la causa traumática, por lo cual es uno de los mecanismos más frecuentes a tener presentes en los accidentes de tránsito, ya que muchas de las veces pueden causarse el 50% de los casos de estos traumatismos y en menor medida también lo que son caídas de alturas, heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas y aplastamientos como tal. Es así que la mortalidad de los traumatismos es significativamente mayor en el sexo masculino y esto se aprecia más que todo en lo que es la región de las Américas. Además, también reciente evidencia o información epidemiológica que procede de Europa, Australia y Norteamérica indica que los efectos combinados del control de velocidad y el uso obligatorio de lo que son cinturones de seguridad, bolsas de aire y tecnología avanzada en frenado de vehículos hace que disminuya la redistribución de tipo de lesiones observadas en el tramo abdominal, con una menor incidencia de las lesiones cerebrales severas, pero con incremento de lesiones torácicas y abdominales, de las cuales hay que tener mucho conocimiento. Además, sabemos que el trauma abdominal ocupa gran parte del quehacer quirúrgico en los servicios de urgencia y el hablar de un trauma abdominal se debe incluir las diferentes formas de presentación clínica y complicaciones asociadas que se encuentran en las mismas. Es así que vamos a hablar acerca ahora de lo que son los mecanismos de lesión, empezando como primer mecanismo de lesión, lo que es el trauma contuso cerrado. Este se va a producir como consecuencia de una combinación de fuerzas que pueden ser la compresión, la deformación, el estiramiento y el corte. La magnitud de estas fuerzas está relacionado directo con la masa de los objetos involucrados, con lo que es su aceleración y desaceleración y lo que va a ser su dirección relativa durante el impacto. El impacto directo y las fuerzas compresivas son probablemente una de las causas más comunes del trauma significativo, y es así que la severidad se puede estimar si uno conoce lo que es la fuerza y dirección del impacto, al igual que el tamaño del área de contacto en el paciente que encontramos en el trauma. Además, también debemos tener en cuenta que el trauma causado por explosión puede causarme lo que son quemaduras térmicas y también penetración por misiles secundarios en el caso que sean armas de fuego. Y el principal efecto va a ser la absorción de la onda explosiva a través del cuerpo como una onda de percusión, que esto va a llevar a un alza máxima de la presión y una onda de impulso a causa de la mayoría de daño, en el cual los órganos más afectados van a ser aquellos que tienen gas, que es los pulmones y el intestino. Además, también el causa contusos en general, los órganos más lesionados van a ser lo que es el hígado, el vaso mesenterio y el riñón. Y si el paciente queda atrapado en el vehículo, ya tiene una huella del cinturón de seguridad que debe sospecharse una lesión de víscera hueca como tal. Teniendo en cuenta el trauma contuso cerrado, vamos a hablar sobre lo que es el trauma penetrante. Como su nombre mismo lo dice, pues va a ser causado por heridas que penetren, ¿no? Y por lo general estas son por arma blanca y las armas de fuego de baja velocidad que van a hacer un daño en el tejido por laceración o corte. Cuando hablamos de las heridas por proyectiles como tal de alta velocidad, van a transferir mayor energía cinética a las vísceras abdominales, lo que va a tener un efecto adicional en la cavitación temporal y además causa lesiones abdominales con una desviación y como tal una fragmentación por las ondas. Cuando hablamos de un arma blanca, no nos estamos refiriendo a lo que es los cortos punzantes, como lo que son cuchillos de diferentes tamaños, los machetes, los golletes, los pinchuelos o los chuzos que vulgarmente lo conocemos aquí. En realidad, a los proyectiles disparados por un arma de fuego, el daño no solo depende de lo que es la energía cinética que está dada por su masa y por su velocidad, sino también va a depender mucho de lo que es la estabilidad del proyectil que va a estar dada por las estrellas del cañón del mismo. Es por eso que es importante diferenciar las heridas penetrantes producidas por un arma de fuego, que tiene una trayectoria muchas veces impredecible, de aquellas producidas por objetos punzantes, es decir, que su trayectoria es directa y su laceración anatómica entre el área de penetración y las lesiones de órganos internos es más cercana y más fácil de saber su trayecto, ¿no? Porque por lo general estas damas son rectas.
La posibilidad de requerir cirugía, de complicarse y morir es mayor a las heridas de arma de fuego que por un arma blanca, por la trayectoria misma, y mayor por heridas múltiples que únicas, porque hay más daños en diferentes partes del cuerpo. Ahora, va a ser útil también describir lo que es el enfoque topográfico que ha sido propuesta por González y García. En este, ¿qué nos habla? Pues este nos dice, dividen el abdomen en áreas anatómicas con diferente probabilidad de lesión de estructuras específicas, con manifestaciones clínicas del alcance de pruebas diagnósticas empleadas y el abordaje, en el que la probabilidad de lesiones se detalla en el gráfico que les tenemos a continuación, en el que nos vamos a ubicar en el abdomen anterior, ¿no? En la parte izquierda, en la que por lo general cuando hay una lesión aquí todas las vísceras serán las intraabdominales, como el yeyuno, el ilion, el colon, el hígado, el vaso, el mesenterio y el estómago. Ahora, cuando hablamos de la parte tóraco-abdominal, que es en la parte derecha que podemos observar, el diafragma van a estar órganos como órganos torácicos como tal, ¿no? Y el diafragma y los órganos abdominales. En la parte lumbar abdominal posterior, que también podemos observarla, aquí vamos a tener los órganos como riñones, uréteres, páncreas, duodeno, grandes vasos abdominales, la cara posterior del colon ascendente y descendente. Y por último, en la pélvica, pues encontraremos el recto, la vejiga, los uréteres distales, la uretra, los órganos genitales femeninos y masculinos, las arterias y venas ilíacas y sus ramas. Además que la delimitación de estas regiones es que se va a poder identificar en cada una de las figuras que les acabo de describir. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la evaluación inicial. Antes de reconocer la existencia o no de una lesión intraabdominal en el enfoque del paciente traumatizado, sea por trauma contuso penetrante, se debe detectar y tratar en forma rápida las situaciones que de inmediato ponen en peligro la vida. En pacientes hipotensos, la meta es determinar rápidamente si existe una lesión abdominal y si esta es la causa de la misma. En pacientes hemodinámicamente normales sin signos de peritonitis se puede realizar una evaluación más detallada con el fin de determinar si existe o no una lesión específica. En cuanto al examen físico, la historia y el examen físico pueden sugerir posibles lesiones intraabdominales. La información obtenida del personal prehospitalario involucrado en la escena del trauma va a ser muy importante en el caso. Para realizar el examen, el paciente debe estar completamente desnudo y la inspección debe incluir todo el torso posterior, axilas y periné. No se debe olvidar registrar los pulsos periféricos, tacto rectal y el examen genital. Asimismo, observar si existe o no distensión abdominal y signos de irritación peritoneal. En las heridas penetrantes puede encontrarse evidencias de evisceraciones de intestinos o epiplón. Asimismo, vamos a investigar el grado de gravidez. No se nos debe olvidar colocar una sonda gástrica y urinaria que nos va a encargar información muy relevante. La sonda gástrica va a evitar la distensión gástrica y disminuye el riesgo de broncoaspiración. La sonda urinaria ayuda en la reanimación, pero la colocación transuretral va a estar contraindicada en quienes se sospecha de una lesión uretral. En cuanto a su estudio y manejo, tenemos que existen distintos tipos de estudio para cada uno de estos mecanismos, ya que si bien los métodos diagnósticos son parecidos, van a tener diferente utilidad en cada uno de estos traumas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el trauma cerrado. Lo primero es identificar a aquellos pacientes que tienen indicación de la parotomía inmediata. Para ello, el examen físico tiene una sensibilidad de aproximadamente el 65%, detectando lesiones intraabdominales. También vemos aquí que los exámenes de laboratorio son de poco valor. También vemos que los exámenes diagnósticos se realizan según el mecanismo de la lesión, las lesiones relacionadas y la estabilidad hemodinámica. Por otro lado, tenemos a los estudios radiológicos simples. Aquí podemos ver que son parte del protocolo de manejo y pueden dar información directa como una ruptura del hemidiafragma o neumoperitoneo o indirecta como fracturas de la columna lumbar o de las costillas inferiores que nos orientan hacia algunas lesiones. Por otra parte, tenemos al ultrasonido. Este es un procedimiento rápido y no invasivo de fácil realización e interpretación. Su objetivo es determinar la presencia del hemoperitoneo. Su utilidad se ve comprometida en pacientes obesos con enfisema subcutáneo y también en operaciones previas. Su principio se basa en la detección de líquido en 4 áreas específicas, las cuales son la perihepática, la pericardíaca, la periesplénica y la pélvica. Muy bien, vamos a hablar acerca del lavado peritoneal diagnóstico en el trauma penetrante. Vamos a ver que este examen tiene una sensibilidad, especificidad
y certeza del 95.9% y 98% respectivamente. Sin embargo, muchos autores aún consideran que este induce a laparotomías innecesarias y también se considera un procedimiento consumidor de tiempo, costo e innecesario. Además, puede provocar iatrogenias. También tenemos que ver que una pequeña cantidad de sangre en la cavidad abdominal no es indicativo de una cirugía. Por otro lado, Scott concluye que en los pacientes causados por herida de escopeta sin indicación de laparotomía inmediata, este lavado peritoneal diagnóstico es bastante fiable para la lesión intraabdominal y de la necesidad de la laparotomía. También vamos a hablar acerca de la tomografía computarizada en este trauma penetrante y vamos a ver que este uso de esta modalidad es más común en esta actualidad debido a la mejor definición y rapidez del estudio, pero así también existen publicaciones que revelan la utilidad en herida de flancos y posteriores. También en estos excluyen tanto la violación peritoneal, la injuria visceral y también lo realizan con exámenes de doble contraste, ya sea oral, intravenoso o rectal, como también en heridas de arma de fuego que entregan valiosa información para ayudar al cirujano para dar el tratamiento correcto. Ahora vamos a hablar acerca de la laparotomía diagnóstica y vamos a ver que existe suficiente evidencia científica que respalda su uso. Esta tiene una visualización directa del órgano lesionado y la factibilidad de realizar acciones terapéuticas, como también la sospecha indirecta de otra complicación. Esta disminuye la estancia hospitalaria comparando con los pacientes que no requieren laparotomía. Asimismo, la mayoría de ventajas es disminuir las laparotomías no terapéuticas en el trauma que tiene alta morbilidad e incluso mortalidad. Detecta claramente la penetración peritoneal en caso de heridas por arma de fuego, tangenciales o heridas en los flancos. Este método de elección es para detectar lesiones ocultas en el diafragma en las heridas toracoabdominales. Las desventajas de este es que se usa anestesia general, es bastante costoso y tiene la necesidad de un equipo quirúrgico. Estudios radiológicos especiales. Una pielografía intravenosa es de utilidad cuando el paciente tiene hematuria. También puede usarse en pabellón, cuando nos vemos enfrentados a la necesidad de extirpar un riñón y queremos saber la funcionalidad del colateral. Una uretrocistografía debe realizarse en sospecha de fractura de uretra frente a un trauma abdominopélvico. Trauma penetrante. Después de excluir a los pacientes con clara indicación quirúrgica como son pacientes en shock, eviscerados con signo de peritonitis o con sangre en el estómago o en vejiga, es aceptable efectuar estudios posteriores. Podría incluirse como otra indicación a los pacientes con heridas de bala, tal como está propuesto por múltiples autores, incluso en guías Auge. Sin embargo, existen algunas excepciones, como son heridas por proyectiles de baja velocidad, heridas tangenciales o de los flancos, en pacientes hemodinámicamente estables, en que estaría permitido, según diferentes autores, el uso de otros métodos diagnósticos. La evisceración del omento no es una clara indicación de laparotomía. Este criterio es compartido por muchos autores, pues tenemos una consideración especial que requieren los pacientes con un arma in situ, la cual deberá ser extraída en pabellón con el abdomen abierto y con visualización directa. En cuanto al examen físico, se debe examinar cuidadosamente al paciente para no pasar por alto ningún tipo de herida. Se debe poner atención a irregularidades en el cuerpo, periné y recto. Se debe palpar el abdomen en búsqueda de sensibilidad y realizar un examen neurológico óptimo para descartar que la médula espinal no haya sufrido ningún tipo de daño. No se debe explorar las heridas en los pacientes con inminencia de muerte, heridas técnicamente imposibles de explorar. Algunos de los métodos diagnósticos en cuanto a trauma penetrante tenemos radiología simple, va a ayudar a determinar la trayectoria y ubicación de las balas, lo que se facilita marcando los orificios en la piel con marcadores radioopacos. Debemos recordar que el proyectil puede ingresar al cuerpo por un área distinta al abdomen y sin embargo lesionarlo. Este puede ingresar en cualquier área desde el cuello hasta la porción media de los muslos. También ayuda a detectar neumoperitoneo, fracturas de columna, neumo o hemotórax. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico. Este examen
ha demostrado tener una sensibilidad, especificidad y certeza del 95.9 y 98% respectivamente. Sin embargo, muchos autores consideran que es un procedimiento consumidor de tiempo y puede provocar iatrogenias, ya que una pequeña cantidad de sangre en la cavidad abdominal no necesariamente es una indicación quirúrgica. La sobresensibilidad es el problema, ya que induce a laparotomías innecesarias. Por otro lado, en pacientes con heridas causadas por escopeta, sin indicación inmediata de laparotomía, el lavado peritoneal diagnóstico va a ser un indicador de lesión intraabdominal y de la necesidad de laparotomía. Está el ultrasonido. Su uso como método diagnóstico es motivo de controversia. Si bien muchos consideran su utilidad para examinar pacientes estables, es mínima. Si su resultado es positivo, se puede inferir que hay daño en las vísceras. También es de ayuda en pacientes en estado de ebriedad con examen físico no confiable. Su uso va a ser imprescindible en las heridas cercanas al corazón o tóraco-abdominales para el diagnóstico inmediato de un posible hemopericardio o taponamiento cardíaco. En cuanto al trauma penetrante, también se puede realizar una tomografía axial computarizada, donde se puede ver la consistencia de tejidos y el trayecto de la herida. También es muy importante ya que se puede ver la consistencia del líquida, ya que si es pus o sangre, se va a ver de distinta tonalidad. En cuanto a la laparoscopía exploratoria, una de las tantas cosas positivas de este examen es que se puede hacer una visualización directa del órgano lesionado y la factibilidad de realizar acciones terapéuticas en ese momento. Algo muy importante en tener en cuenta es que los pacientes tienen que estar hemodinámicamente estables para cada uno de estos exámenes imaginológicos. Para el tratamiento, ya que el paciente va a llegar descompensado, lo que necesitamos como primera instancia es resucitar. Además de que esto es netamente quirúrgico, tenemos que controlar los daños, mantener hemodinámicamente estable al paciente y no hay que olvidar que como es abdominal, puede haber heces en cavidades peritoneales, así que necesitamos antibiótico profilaxis. En este pequeño diagrama podemos ver si es que el paciente está inestable, hemodinámicamente estable. Vamos a ver una laparotomía. Si es que está estable, tenemos una sospecha clínica. Tenemos que quitarlas con un TAC o con un ECOFAST. Si es que esto es negativo, vamos a mantenerlos en observación. Y si es que es sugestivo o positivo, vamos a generar ya una laparoscopía o una laparotomía ya para implantar el tratamiento. Gracias por quedarte hasta el final del video. Todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por Santiago Ajitimbay, Carol Almachi, Angélica Basantes, Carolina Imbacuán, Juan Martínez, Yadira Solís y Mateo Suárez. Si tienes alguna inquietud, no dudes en comunicarte al siguiente correo electrónico.